Entonces, el calor, en términos de la física, la podemos interpretar como la energía intercambiada, entre un cuerpo y su entorno. ¿Listo? Directamente. Este, esta sensación y esta energía, entonces, se percibe, se puede medir porque los objetos se encuentran con una temperatura diferente. ¿Listo? Entonces, el calor, de igual manera que el trabajo, eh, pues que es otra manera, es un tipo de energía y que se puede entender como la manera para transferir energía como tal. Hay que establecer unas características y pues entender a diferenciar. Una cosa es el calor y otra cosa es la temperatura. ¿Sí? Que a veces solemos confundirlos. Creemos que el calor pues, es cuando tenemos un exceso de temperatura, pero no necesariamente. ¿Listo? Entonces, la temperatura es directamente la medida. ¿La medida de qué? La medida del calor. Y el calor es la magnitud. ¿Listo? Calor, magnitud, temperatura es la medida. Haga de cuenta usted que es como si fuera la distancia y los metros, ¿sí? O la longitud y los metros. Una es la magnitud, es como el aspecto que se está analizando, mientras que la otra es la medida. ¿Listo? Como decir edad y años. Entonces, si te pregunto la edad, pues tú me vas, o sea, si te pregunto la edad, me vas a responder con cuántos años tienes, ¿cierto? Entonces viene siendo como la analogía. No son iguales, pero están relacionadas. En este caso, pues vamos a abordar eh, el calor y pues vamos a ver cómo se mide. El calor debemos tener en cuenta que siempre existe, ¿listo? Y pues la temperatura es la que se encarga de medir ese calor. Eh, cuando un objeto, cuando un objeto aumenta su temperatura, estamos diciendo que está ganando calor, ¿sí? Por el contrario, cuando un objeto disminuye, y cuando disminuye su temperatura, pues evidentemente lo pierde. En termodinámica no existe el frío, ¿listo? Sino que directamente es bastante, o sea, hay alto calor o poco calor, ¿vale? Entonces, si decimos que tenemos dos objetos, uno a 50 grados, y ahorita vamos a mirar cuáles son los tipos de grados a utilizarlos, entonces 50 grados Celsius, y el otro a 2 grados Celsius, no vamos a decir que el de 2 grados está frío, sino que tiene menos calor que el que está a 50. Entonces, esta variación de temperatura es la que nos lleva a determinar cuál tiene mayor o menor calor. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a medir la calor, perdón, dije una brutalidad. Vamos a medir el calor, ¿listo? Vamos a medir el calor a partir de su temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Ya ahora, si no han terminado de tomar apuntes, ahorita regreso para que copien, ¿listo? Entonces, ¿cómo medir la temperatura? Respecto a la temperatura, ¿En entonces, Celsius? podemos medirla correcto. Entonces, se puede medir en Celsius, en Fahrenheit, Kelvin. Kelvin. y en grados Kelvin. ¿Listo?
cada uno tiene pues como su uso específico. Recordemos que Celsius, bueno, en todos los casos grados, ¿sí? Iba a ser Celsius con la C mayúscula, Fahrenheit con la F mayúscula y Kelvin con la K mayúscula. ¿Listo? Celsius y Fahrenheit se utiliza para medir principalmente la temperatura ambiente. Entonces, estos dos se utilizan principalmente para el ambiente. Es decir, la temperatura corporal, la temperatura que, por ejemplo, en la que amanece en nuestra ciudad o la temperatura que en ese momento está haciendo en cada uno de nuestros hogares. Mientras que los grados Kelvin se utilizan para medir la temperatura, pero de la luz. ¿Listo? Que esto pues es una aplicación, unos grados diferentes, pero también tiene que ver con la temperatura. Entonces, respecto a los grados Celsius, pues es el sistema que nosotros utilizamos, ¿cierto? Mientras que los grados Fahrenheit son los que se utilizan en los lugares donde se hace uso del sistema inglés de medidas, ¿sí? Llámese Estados Unidos, que Australia, que el Reino Unido, que Sudáfrica, por ejemplo, que son países en donde se utilizan las medidas o el sistema métrico inglés, entonces ahí se utilizan los Fahrenheit. Mientras que los Celsius se utilizan con los grados, con el sistema internacional, que es el que nosotros utilizamos. Entonces, Fahrenheit va con la misma familia de las millas, de los pies, de las pulgadas, mientras que los Celsius van de la mano con los metros, con los kilómetros, con los centímetros. ¿Listo? Para que veamos en qué lugares se utiliza uno u el otro. Y pues los grados Kelvin se utilizan en ambos lugares, pero para medir la temperatura de la luz. ¿Listo? Esta temperatura de la luz va relacionada con la intensidad. Y pasamos desde colores, acá, como es de la luz, pues es la medida también de color. ¿Listo? En fotografía y en producción audiovisual esto se entiende como temperatura del color. ¿Listo? Y se mide en grados Kelvin, pasando desde grados, colores fríos hasta colores cálidos, ¿sí? Y pues todos los intermedios. Ya por la tarde, cuando haya terminado de hacer sus trabajos, lo invito a que por ahí cacharree su teléfono y se va a encontrar una opción que se llama balance de blancos a la hora de tomar fotografías. Hablo de la aplicación de la cámara. Y en balance de blancos es precisamente la opción para que usted determine esa temperatura del color. Y la temperatura del color, entonces, a usted le permite tomar los colores reales si usted está bajo la luz del sol, o si está bajo la luz de una bombilla, como las que hay en nuestras casas, o si está bajo la luz, qué sé yo, o si está en sombra, porque la temperatura del color, o sea, estos grados Kelvin van a ir variando. ¿Listo? Es una de las aplicaciones. Entonces, todos los filtros, por ejemplo, esos filtros que utilizan en Instagram o que utilizan en WhatsApp cuando suben una foto de estado, que usted ve que está la imagen normalita, pero que usted le aplica un filtro, entonces parece como si estuviera toda en amarillo, o toda en azul, o toda en un color como rojizo. Ahí es porque se está modificando esta medida, los grados Kelvin. Se están cambiando el color y, por tanto, la temperatura de la iluminación que tiene. ¿Listo? Entonces, tenemos esa comparación. Entonces, se puede medir en cualquiera de estos 3 grados. Los cuerpos en física vamos a encontrarnos con 3 propiedades. ¿Listo? Entonces, 3 propiedades del calor cuando se aplica en diferentes cuerpos. Entonces, la primera, las propiedades de los cuerpos, cambian cuando varía la temperatura. Y en esto ustedes ya están duchos, porque ustedes ya se dieron cuenta que con la dilatación lo que hacemos es cambiar la temperatura para que el objeto o se dilate o se contraiga. Y eso, por ejemplo, pasa cuando hace frío, ¿sí? Cuando hace frío, los músculos, por ejemplo, se contraen y cuando hace calor se dilatan. Por eso es recomendable cuando usted hace actividad física hacer un calentamiento previo para que no se pueda presentar alguna ruptura o algún daño en los músculos, sino que ya estén como más maleables. Como cuando usted coge una plastilina que comienza a masajearla y masajearla con la mano, con la mesa, precisamente para que se caliente y sea más fácil de moldear.
La segunda característica o la segunda propiedad de los objetos cuando están sometidos a calor es que el alcance de la temperatura entonces, el alcance de la temperatura entre dos cuerpos se conoce como equilibrio térmico. ¿Listo? Entonces, el alcance de la temperatura entre dos cuerpos se conoce como equilibrio térmico. Aquí básicamente es lo siguiente. De pronto quienes tengan hermanos pequeños se dan cuenta. Si tú tienes dos recipientes o dos objetos que pueden estar en contacto, no necesariamente. Si yo coloco, entonces tengo aquí en estos dos recipientes dos líquidos. El líquido verde va a estar a una temperatura. Entonces voy a colocarle temperatura 1. Y el líquido azul, entonces se encuentra en la temperatura 2. ¿Sí? Esto que estoy aquí presentando es algo que por allá en la cocina y demás se llama como baño María. Baño María. ¿Para qué sirve? Para enfriar, para alcanzar un equilibrio térmico y enfriar mi recipiente que contiene nuestro líquido 1, haciendo uso de la variación de la temperatura que hay con el elemento de nuestro recipiente 2. Entonces la temperatura 1, que va a ser mayor, va a igualarse en temperatura con la temperatura 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si una de las temperaturas tiene que bajar, la otra tiene que subir hasta que encontremos un equilibrio, hasta que encontremos un punto medio. Pero ese punto medio no es el punto medio geométrico, no es el punto medio de estadística tampoco, ¿listo? Sino que entra a tenerse en cuenta algunas consideraciones del ambiente, de la variación de la temperatura y del tipo de líquido que se esté manejando. Sin embargo, sí se alcanza a llegar a un equilibrio, es decir, es el lugar en el que los dos líquidos, el que tenía nuestro líquido T1 y nuestro líquido T2, tienen la misma temperatura. ¿Listo? Eso siempre va a suceder. Es, por ejemplo, cuando usted deja enfriando un café o alguna bebida caliente. Entonces usted la deja ahí enfriando, ¿cierto? Y vuelve 5 minutos después y está más fría que como la dejó. ¿Por qué? Pues porque el ambiente tiene una temperatura menor, ¿sí? Entonces, ese cambio esa diferencia de temperatura hace que nuestro líquido inicial llegue a un equilibrio con nuestro entorno o con el mismo cuerpo y es cuando ya se deja de percibir que está caliente o que está frío, que tiene mucho calor o que tiene menos calor. Esa es nuestra segunda propiedad. Y la tercera es que las unidades para medir el calor como tal se mide en julios y en calorías. ¿Listo? La temperatura nos da una referencia. ¿Listo? Que esa es una magnitud. Para el calor como tal, entonces lo medimos en julios o calorías. Entonces, ¿cuántas calorías pierde al hacer X actividad física? Está generando calor para para eliminar diferentes sustancias a partir pues, del sudor y de del mismo calentamiento como tal del cuerpo. ¿Listo? Entonces se mide en julios y en calorías. Aquí una equivalencia para que la tengamos en cuenta. Una caloría equivale a 4.184 joules. ¿Listo? Recordemos joules, unidades de trabajo, para que lo tengamos ahí